El contenido correspondiente al segundo parcial de la materia de Introducción al Estudio del Derecho expone los siguientes temas. La norma. La norma se divide en dos acepciones, lapto sensu y stricto sensu. Ambas se aplican a toda regla de comportamiento. El lapto sensu es el sentido amplio. Esta es obligatoria o no y se encuentran dentro de la moral, de lo religioso y lo social. El stricto sensu es sentido corto. Esta es obligatoria. Se encuentra dentro de la norma jurídica, es lo que debe ser. El deber ser, por Immanuel Kant, lo clasifica en categórico. Estas son las que mandan una acción por sí mismas. Pueden ser positivas y negativas. Las hipotéticas son las que prescriben una conducta para un determinado fin. El deber ser por Immanuel Kant es la necesidad de una acción por respecto a la ley. La palabra derecho tiene varias acepciones. La primera es objetivo, conjunto de normas imperativas, atributivas, constitutiva en un orden jurídico. El derecho subjetivo es el derecho de un individuo para determinar sus actos. El derecho vigente es el conjunto de normas en un tiempo y espacio declaradas obligatorias. El derecho positivo es el conjunto de normas que se tiene que acatar para dicho funcionamiento. Las fuentes del derecho son tres: históricas, reales y formales. Las históricas son los acontecimientos importantes del pasado, las reales son acontecimientos del presente y las formales hechos de la vida cotidianas que se hacen ley. El proceso legislativo lo integran 500 diputados y 128 senadores. El procedimiento es la iniciativa de ley, discusión, aprobación, sanción, publicación y vigencia, ambos para crear una ley. El artículo 94 de la Constitución Política establece que el Poder Judicial está depositado en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se divide en tribunales electorales, juzgados por distrito, administración del Consejo de la Judicatura, tribunales colegiales y unitarios de circuito. Está integrada por 11 ministros. Clasificación de las normas jurídicas. 1. Sistemas jurídicos al que pertenece. Son nacionales y extranjeras, con las cuales se da el derecho uniforme. 2. Fuentes, que son las legislativas, la jurisprudencia y las consuetudinarias, costumbres. 3. Ámbito especial de validez, son las generales, federales y las locales que pertenecen a los estatales y municipales. 4. Ámbito temporal de validez, que es la vigencia determinada y la indeterminada. 5. Ámbito material de validez, que es el derecho público, el cual se desprende administrativo, penal, procesal e internacional. El privado se desprende el civil y el mercantil, y el social, el laboral y el agrario. 3. El ámbito personal de validez se clasifican en dos, que son las individualizadas y las genéricas. Dentro de la jerarquía, la Constitución es la ley jurídica, de ahí emanan las demás, que son las ordinarias, las reglamentarias y las individualizadas. A partir de la máxima se ordena. Dentro de las acciones son 4: leyes perfectas, leyes más que perfectas y leyes menos que perfectas e imperfectas. Las cualidades de las normas son positivos y negativos. Las positivas permiten realizar conductas y las negativas son las que prohíben. Las relaciones de recomendación son secundarias y primarias. Las secundarias son el inicio de vigencia y la duración de vigencia, ambas para complementar a la ley. Las relaciones con la voluntad de los particulares son tácitas y dispositivas. Una es con voluntad y la tácita son las que obligan. Ramas del derecho público. Son las disposiciones jurídicas obligatorias que regulan las relaciones entre Estado-Estado, Estado particular. Derecho privado. Son las disposiciones jurídicas obligatorias que regulan las relaciones entre particular, Estado particular. Conjunto de disposiciones jurídicas obligatorias que regulan las relaciones entre dos partes, órgano del Estado y particular, cuya actividad beneficia a la población. Supuestos jurídicos y consecuencias de derecho. No hay consecuencias de derecho sin supuestos jurídicos. Realizar el supuesto solo puede tener como resultado el nacimiento, modificación, transmisión o extinción de derechos y deberes. Clasificación del derecho subjetivo de la propia conducta y de la conducta ajena. De la propia conducta, el de hacer algo, facultad agendi, y el de no hacer, facultad omitendi. Ejemplo, el dueño facultado para usarla y venderla. Conducta ajena. Derecho de la devolución de algo,
no se refiere al propio comportamiento, sino al contrario, facultad exigendi. Derechos relativos y absolutos. Los relativos valen frente a una o varias personas. Derecho de préstamo. Los absolutos existen frente a otros. Derechos personales. Supuestos y hechos jurídicos. La hipótesis es la suposición de algo posible o imposible para una consecuencia. Hipótesis, conductas cotidianas del hombre, como son correr, amar, ver o estudiar. Hipótesis, conductas reguladas, que es sembrar, trabajar, robar, etc. Los supuestos jurídicos. Los supuestos jurídicos se dividen en dos, que es el acto jurídico y el hecho jurídico. El hecho jurídico es el acontecimiento natural previsto en la norma que produce una consecuencia jurídica. Señala los requisitos de derechos y obligaciones. El acto jurídico son las manifestaciones de voluntad. Partes de la norma jurídica. Hipótesis. Son las condiciones que al realizarse producen una disposición, que es la consecuencia del acto realizado en un supuesto. Supuestos jurídicos simples y complejos. Los simples son una sola hipótesis, por ejemplo, la mayoría de edad y la muerte. Los complejos son dos o más hipótesis, por ejemplo, el homicidio. Supuestos jurídicos dependientes e independientes. Los dependientes existen como parte de un todo y los independientes existen por sí solos. Supuestos jurídicos compatibles e incompatibles. Los compatibles suman sus consecuencias al realizarse otras nuevas y los incompatibles aniquilan sus efectos al realizarse con otros. 2, 3. Derecho real. El derecho real es el que ejercitamos en forma inmediata sobre una cosa material, ya que se tiene sobre ella un derecho. En el derecho real son tres: dominio, que es la posesión, y propiedad. El de goce, usufructo, uso y habitación. Y el último, el de garantía, prenda e hipoteca. Derecho personal, o también llamado como derecho de crédito, es aquel que concede a su titular la facultad de exigir de otra su cumplimiento y obligación. Hay una relación de sujeto-sujeto, o sea, acreedor y deudor. Dentro del derecho real existen tres términos que se relacionan. Uno es el derecho habiente, dos el obligado y tres el derecho de acción y derecho de petición. El derecho de acción es echar a andar el aparato jurisdiccional en el cual interviene un juez para repeler los ataques dirigidos a él. La materia esencial en la que se está reclamando los derechos es el derecho sustantivo, en el cual se encuentra en el Código Civil y en el Código Penal. Las teorías de la acción: acción-derecho y acción-medio. El derecho de petición. El derecho de petición es el que le concierne a todo ciudadano, en el cual consiste en solicitar algo a las autoridades. Este está consagrado en el artículo 8 y dentro del artículo 35, párrafo 5 de la Constitución. Debe de ser presentado de manera escrita, respetuosa y pacífica. Jurisprudencia técnica. Es la exposición ordenada y coherente de preceptos jurídicos vigentes en un tiempo y espacio. Jurisprudencia. En la jurisprudencia existen dos teóricos: el teórico sistemático y el teórico práctico. En el teórico sistemático es la facilitación de las reglas jurídicas en un ordenamiento temporal y espacial. Un ejemplo de ello es la doctrina. En el teórico práctico es la interpretación y aplicación de las normas legales, o sea, la forma de utilizarlas. La jurisprudencia técnica es una doctrina de orden positivo, puesto que al utilizarla para interpretar la norma jurídica, y la sistematización de las reglas, en la cual nos indica la forma en que se pueden resolver los problemas de su aplicación. Ramas de la jurisprudencia técnica son dos: nomotéticas e ideográficas. Existen 4 clases de disciplinas: ciencia de leyes, ciencia de sucesos, ciencia de axiomas y disciplinas de normativas. Estas se clasifican en dos: nomográficas y nomotéticas. Las nomográficas, dentro de las nomográficas está la jurisprudencia técnica, y de las nomotéticas la gramática.